En este trabajo se abordará el fenómeno de consolidación presente en la inclinación de la Torre de Pisa y se explicarán los siguientes aspectos. Fenómeno de consolidación: diferencia entre un suelo normalmente consolidado y preconsolidado, lo que significa el esfuerzo de preconsolidación, cómo se calculó el asentamiento máximo y el tiempo de consolidación. Se explicarán los suelos presentes debajo de la Torre de Pisa y se explicarán también las razones geotécnicas de su inclinación, cómo se ha corregido y lo que se espera en el futuro. La Torre de Pisa, o también conocida como la Torre de Campana o el campanario de la catedral dentro de la plaza del Duomo de Pisa en la ciudad de Pisa, Italia, empezó su construcción en el año 1173 y continuó cerca de 200 años después, en donde se tuvieron dos largas interrupciones como se muestran en la imagen. La torre es descrita como un cilindro hueco de 14.500 toneladas de peso. Cuenta con una altura de 58 metros aproximadamente y 13 metros de diámetro exterior. Sus muros tienen un espesor de 4.09 metros. La cimentación de esta estructura está formada por una zapata circular de 19.6 metros de diámetro y 5.5 metros de profundidad. El área de contacto es de 285.8 metros cuadrados, por lo que se puede deducir que la presión media que ejerce la estructura es de 50.7 toneladas sobre metro cuadrado. Actualmente podemos apreciar que la inclinación de la Torre de Pisa es hacia el norte, por lo que existe una variación en el espesor de los bloques de piedra colocados en la fachada frontal de los muros. La consolidación primaria es un proceso acoplado de flujo y deformación en el que hay un cambio de tensión efectiva diferido en el tiempo producido por la disipación de las sobrepresiones intersticiales. Este proceso de disipación genera cambios volumétricos en el suelo. En un terreno aparecerá un descenso de la cota en superficie del suelo. Según Terzaghi, la mayor parte de los asentamientos suele pertenecer a este tipo de consolidación. Además, este asentamiento es el más significativo del proceso de consolidación y es aquí donde nace la mecánica de suelos. En la consolidación primaria, al estar cargado el suelo, se reacomodan las partículas y su volumen se reduce dada la expulsión del agua de poros que se genera en un proceso hidrodinámico. Es aquí cuando la carga soportada se transfiere a lo largo de todo el esqueleto mineral, es decir, donde nace el esfuerzo efectivo. En la consolidación secundaria pueden existir también sobrepresiones en los poros más pequeños, pero como este segundo tipo de consolidación es muy lento, es decir, la velocidad de flujo es lenta, dichas sobrepresiones asociadas resultan inapreciables. La consolidación primaria avanza con el tiempo cumpliendo las leyes de tensiones efectivas de Terzaghi. La evolución de la consolidación primaria o secundaria depende de la permeabilidad del suelo y de la deformación total que se debe producir. Las deformaciones que se producen de manera diferida al cambio de la tensión efectiva corresponden a la consolidación secundaria. Suelen ser deformaciones irrecuperables que se van generando muy lentamente, mucho más que en la consolidación primaria. Como ya se ha comentado, ambas consolidaciones no son consecutivas, sino que en buena medida son simultáneas. El cambio de consolidación primaria a secundaria es mediante un solape, es decir, no es un cambio inmediato, sino que ocurre en una región temporal extensa ya que se producen a la vez. La consolidación secundaria es mucho más lenta, se inicia al mismo tiempo que la primaria, solamente que ésta se va a apreciar una vez que finalice la consolidación primaria. En el caso de suelos normalmente consolidados, se debe calcular el índice de compresibilidad Cc, la variación de la relación de vacíos contra el logaritmo de sigma prima para los suelos normalmente consolidados es lineal. Tiene una pendiente correspondiente al índice de compresibilidad Cc y se le denomina la recta K. Por lo tanto, para poder calcular el asentamiento de este tipo de suelos es necesario hallar la recta K a partir de la curva de compresibilidad del ensayo. Los suelos normalmente consolidados son yacimientos en los que solo ha actuado la carga de consolidación en su historia geostáltica. Es la máxima carga que ha soportado el yacimiento. Los suelos preconsolidados
son yacimientos sometidos a uno o varios ciclos de descarga. La carga actual no es la máxima que ha actuado sobre ellos. El esfuerzo de preconsolidación es conocido en la mecánica de suelos como el esfuerzo máximo al que se ha sometido un suelo particular a lo largo de su historia geológica. Desde el punto de vista geotécnico, el esfuerzo de preconsolidación tiene una gran importancia porque separa deformaciones elásticas irreversibles de deformaciones inelásticas y solo parcialmente irreversibles y marca el punto de partida de una alta compresibilidad. La tensión de preconsolidación ayuda a determinar la presión de sobrecarga más grande que se puede ejercer en un suelo sin cambio de volumen irrecuperable. La presión de preconsolidación no se puede medir directamente, pero sí se puede estimar, usando una serie de estrategias diferentes. El concepto es especialmente importante para suelos de origen sedimentario. Un suelo es preconsolidado o sobreconsolidado cuando los esfuerzos efectivos a los que está sometido actualmente son inferiores a los máximos históricos, deducidos estos en condiciones endométricas e isotrópicas. Dentro de los principales factores que determinan el origen de la preconsolidación en un suelo sedimentario, se encuentran procesos geológicos asociados con trayectorias de cargas iniciales y posteriores descargas causadas por procesos erosivos, que es la remoción de material por algún agente geológico, desecación, que son los procesos de pérdida de humedad, con profundizaciones del nivel freático y descargas antrópicas realizadas por el hombre, como son las excavaciones. De la misma forma, el esfuerzo de preconsolidación está íntimamente ligado con el valor del coeficiente lateral de presión de tierras en reposo, cuyo valor determina los esfuerzos laterales en obras subterráneas. Para determinar este dato, se utiliza una curva de consolidación desarrollada por Casagrande en 1936. En 1993 se adoptó la decisión de realizar un primer intento provisional con el fin de reducir el momento de vuelco. El sistema escogido en primer término fue el indicado con letra A en la figura 5, sugerido por su simplicidad y por el hecho de que el borde de la cimentación prominente tendía a levantarse. Se ha realizado, por tanto, en torno a la cimentación, un anillo constituido por bloques prefabricados de hormigón ensamblados entre sí mediante la aplicación de una precompresión circular. Sobre este anillo, en el lado prominente, se han aplicado algunos bloques de plomo que suman un total de 760 toneladas que fueron incrementadas en el año 1995 a 900 toneladas para compensar un incremento repentino de la inclinación durante un intento de congelación del terreno. El efecto del plomo fue positivo y se concretó en un momento estabilizante de 6.300 que equivale a una reducción del momento de vuelco hasta en un 20% y que, por primera vez, aunque de modo imperceptible, redujo la inclinación 52 segundos respecto a una inclinación de 5 grados 28 minutos, es decir, con una reducción del orden del 3%. En cualquier caso, los plomos no pueden considerarse una intervención eficaz a medio plazo a causa del incremento de las presiones en el terreno que terminan por influir negativamente en la zona crítica de la cimentación deprimida. En 1998, una vez elegido el criterio para la estabilización definitiva de la torre, se tuvo que poner en marcha un sistema para mejorar la seguridad y la protección frente a incidentes imprevistos, aunque improbables, que pudieran tener lugar durante los trabajos debido a la inevitable perturbación que iba a sufrir el terreno. El Comité para la Salvaguarda de la Torre de Pisa, después de largas discusiones, decidió adoptar el sistema indicado con la letra B en la figura 5.
no se está muy en acuerdo con esta opción, dado que el sistema indicado con la letra C, además de ser bastante más económico, pues se puede aprovechar el apoyo del puntal, el anillo del hormigón ya realizado como base de los plomos, es más eficiente y seguro, e induce, como se ha indicado, un par estabilizante del valor predeterminado independientemente de la posición del centro de rotación por efecto de deformaciones repentinas del terreno. Si tuviera lugar un desplazamiento de la cimentación hacia el norte, la solución B proporcionaría solo un punto a modo de bisagra en torno al cual la torre finalizaría por rotar hasta levantarse. Esta opción, técnicamente irracional, ha venido forzada por aspectos estéticos que consideraron el sistema C demasiado aparatoso, mientras que las torres de anclaje de los cables requeridas para el sistema B desaparecen de la vista ocultas detrás del edificio de la Ópera Primaziale, ubicado a 100 metros de la torre. Las dos torres de anclaje están constituidas por grandes celosías metálicas de una altura cercana a los 15 metros. Con un horcajo en la cúspide que desvía los cables procedentes de la torre, puestos en tensión por una serie de bloques de plomo. La posición de las torres de anclaje ha obligado a instalar dos pares de cables con una longitud de más de 100 metros que se han anclado a la torre, a unos 20 metros de altura, con un cinturón que abraza el cilindro con la mediación de un entablado de madera colocado para evitar concentraciones de esfuerzos y cualquier tipo de daños. Como medidas definitivas adoptadas en la Torre de Pisa, para la intervención de estabilización y salvaguarda de la torre, ha sido objeto de un largo debate y experimentación hasta alcanzar la solución adaptada definitivamente, que consiste en la realización, bajo el lado prominente de la cimentación de la torre, una serie de pequeñas oquedades, o sea, subexcavación, que al cerrarse provocan un sedimento concentrado en esta zona y por lo tanto una rotación de signo contrario al actual. Esta opción, estudiada y puesta a punto por miembros geotécnicos del comité, refleja completamente la voluntad de respetar no solo la parte visible, sino también la invisible y muy importante, es decir, la cimentación y el terreno, que han desempeñado un rol tan importante en la historia de la torre hasta el punto de convertirse en un elemento que lo caracteriza. No hubiera resultado difícil, con las tecnologías actuales, una consolidación de la cimentación con micropilotes, es decir, con obras de subcimentación, pero la torre no hubiera sido la misma, no solo para el hombre de ciencia y cultura, sino quizás para el hombre de la calle, que probablemente, en la observación de la torre, no habría podido evitar pensar en el artificio escondido en el terreno que la sostenía. El objeto final de la intervención de subexcavación consiste en la recuperación de 30 minutos aproximadamente, que equivale a medio metro en la cúspide, es decir, cerca de un 10% de la pendiente actual, que es de 5 grados 28 segundos. El momento de vuelco se reduce de esta manera una magnitud de 3000, volviendo a la situación en la cual se encontraba la torre hace 2 siglos. También, bajo este aspecto, la elección proyectual aparece urgente, dado que lleva a la torre a desandar parte de su pasado, es decir, su historia. La intervención podría detener la evolución de los sedimentos para la reducción de la presión en la zona más deformable del terreno. En cualquier caso, este objetivo podría no alcanzarse y la inclinación podría volver a aumentar, recorriendo de nuevo su historia, si bien a una velocidad menor que en el pasado. En la hipótesis más desfavorable, se dispondría de al menos 2 siglos antes de alcanzar la misma inclinación que existía en el año 1998. La subexcavación se efectuó mediante un instrumento de rotación que actúa en el interior de unos tubos de revestimiento, de manera que extraigan paulatinamente pequeños volúmenes de terreno. La puesta a punto de esta técnica, ya empleada con éxito en la Catedral de la Ciudad de México, afectada también de grandes sedimentos diferenciales, ha requerido de una larga experimentación y un análisis de modelos matemáticos para establecer la distancia hasta donde se puede propagar la deformación inducida
por una cavidad realizada en un cierto punto para evitar el peligro que en el terreno deprimido, próximo al estado límite, se puedan superponer efectos secundarios peligrosos e incontrolables. Precisamente por estos temores se proyectó la obra de salvaguarda que se ha explicado anteriormente. Estos estudios han podido establecer que la zona en la cual se extrae el terreno no debe superar en vertical la profundidad de 5 metros, de manera que no afecte al banco de arcilla de gran sensibilidad del sustrato, y en dirección horizontal no sobrepasar más de 1 metro el borde prominente de la cimentación, para no acercarse a la zona crítica deprimida.